Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Bravo TV, a Soy Casta, en un día de anuncios económicos, sobre todo, como nunca. 3 funcionarios, o 4 si sumamos a Manuel Adorni, el vocero, dando una conferencia de prensa, respondiendo preguntas respecto de este nuevo plan Tus dólares, tu decisión, para que los ahorristas, aquellos que tienen dólares bajo el colchón, puedan volcarlos hacia la economía en un plan que en marcha según lo habían planeado, pero que está necesitando algún tipo de ayudín para que la gente, viste, si tenía un dólar guardado, lo pueda volcar al consumo. Vamos a estar hablando de esto, lo vamos a analizar, vamos a ir en profundidad tratando de entender cuál es la medida, quién apunta, cuál es la hipótesis que tiene el gobierno por la cual lanza este plan, a quiénes afecta, a quiénes les importa y a quiénes no les importa nada. Por ejemplo, a los jubilados y a los periodistas que estuvieron anoche en el Congreso. Hoy se tuvieron más imágenes y más información respecto de lo que sucedió anoche en el Congreso. Yo los invito a buscar las imágenes para entender lo desproporcionado del operativo de imágenes tomadas de manera aérea, donde se puede ver claramente cuál era la cantidad de manifestantes y cuál era la cantidad de policías, donde queda muy claro que no había ninguna necesidad del uso de la violencia física, como sí sucedió efectivamente, y muchísimo menos que no se pudieran identificar quiénes eran periodistas y quiénes no. Así que yo creo que está bueno que miremos un poco de qué se trata para no repetir cosas que escuchamos por ahí. Le voy a dar la bienvenida a mi equipo, Solana Camaño. Bienvenida, ¿cómo estás, Solana? Hola Carmen, hola equipo y a todas las que nos están mirando. Bueno, como se puede en esta Argentina, después de la jornada de represión que vivimos ayer y con muchas dudas para socializar con ustedes en torno a los anuncios del gobierno de hoy. Lourdes Arrieta también, bienvenida. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmena, chicas? Muy buenas tardes, muchas gracias. Hace mucho que no te veíamos, Lourdes, mucho, sí, hace mucho que no venías. Bueno, vamos a charlar de todos estos temas. Y felicitas Bonavita con nosotros. Bienvenida, Feli. Gracias, Carmen. Contenta de estar acá y un montón de temas. Yo creo que vamos a ratificar esto que venimos viendo durante esta semana, que es que el gobierno está muy envalentonado después de los resultados del domingo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, eso en relación sobre todo con la represión. Bueno, el plan se llama específicamente Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Claramente es para aquellas personas que tienen ahorros, con lo cual yo creo que hay una gran mayoría de la sociedad que se queda afuera de este anuncio, de este planteo, de esta posibilidad. Entiendo, sinceramente, poniendo siempre un manto de piedad, si se quiere, con políticas que suelen ser bastante antipáticas, por lo menos para los que tenemos un pensamiento diferente, que hay una gran cantidad de personas que hace muchísimos años que trabajan de manera informal. Profesionales, psicólogos, abogados, sociólogos, un montón de personas, no solo los que trabajan en negro porque trabajan en negro, sino un montón de trabajadores independientes que han visto crecer su patrimonio de alguna manera, los que han tenido suerte, que han logrado juntar algún dinero y que obviamente con la presencia del cepo y los controles solo pudieron adquirir dólares como reserva de valor en el mercado informal de capitales, algo que en su momento fue denominado el mercado ilegal, era compra ilegal de dólares. Entiendo que esta medida apunta benévolamente a que estas personas, este 40% de la población que trabaja de manera informal y que tiene un ingreso de ese 40, yo no sé cuántos son los que han tenido capacidad de ahorro, ¿no? Hay que ver a cuántos abarca, puedan utilizar esos ahorros sin que nadie les pregunte demasiado de dónde ha salido ese dinero. No me parece una medida, esta es mi opinión personal y ahora le voy a abrir a mis compañeras y vamos a escuchar algunas de las cosas como Adorni presentaba el plan. No me parece que esta medida abarque a una población muy amplia. Vuelvo a repetir, estamos hablando de una población que tiene ahorros, que los quiere gastar y que los ha tenido en negro por diferentes circunstancias. Lo escuchamos primero, Sí. Adorni, ¿quieren? Dale, perfecto. Dale. Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene 2 etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema.
La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Bueno, estas eran las declaraciones, así comenzaba una conferencia de prensa que después tuvo algunas preguntas. Vamos a repasar algunas de esas preguntas que vieron ustedes. Primero que nada, la provocación. ¿Ves? Cada 5 segundos una provocación, ¿no? Tus dólares, tu decisión, obviamente emulando o burlando una consigna feminista en la lucha por el derecho al poder de decidir, ¿no? La continuidad de un embarazo o no, el derecho al aborto. Por otro lado, sumo 2 datos. Recién te preguntabas, Carmen, ¿cuántos tienen la posibilidad de ahorrar hoy en la República Argentina? Recuerdo un informe que hace unos días compartía Raúl Timerman en el que habla de una encuesta en donde 24% solamente, no es una encuesta, es un informe, 24% de los argentinos tienen capacidad de ahorro, hay otro 20 y tanto por ciento que llega a fin de mes, hay casi un 50% que llega a fin de mes con su dinero. De esos, la mitad tiene capacidad de ahorro y la otra mitad no llega a fin de mes y se endeuda y etcétera. Así que la verdad que sí, que me parece que es un círculo bastante pequeño el de los argentinos que pero tienen con un todavía. Gran despliegue, digo, yo lo pienso de esta manera, ¿no? Un despliegue político, una apuesta, digo, 4 funcionarios de gobierno explicando un plan económico como súper novedoso e innovador que afecta con suerte a un porcentaje de ese 24%. ¿Le está hablando al 10% de la población con suerte? Sí, claro, pero esta idea de dolarizar, viste que se titula la dolarización endógena y demás, me parece que es parte del relato también. Y quiero leer esto textual, algo que hoy le recuerda el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Las autoridades se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y a alinear el marco de lucha contra el lavado de dinero y la financiación de terrorismo con los estándares internacionales. Y entonces le recuerda a Juli Kozak y espera que las medidas que tome el gobierno de la Argentina sean coherentes con esta idea. Me parece que sucede todo lo contrario. Sí, te quiero escuchar, Solana, ¿querés decir algo? Porque ahora después tenemos un economista. Sí, bueno, esta película ya la vimos en los 90, o la vieron ustedes porque yo no había nacido recién en el 96, pero hoy circulaba una página de diario de Clarín que decía saque los dólares del colchón, duerma tranquilo, una cosa así. Y bueno, el final de esa película también la vimos y la conocemos. La realidad es que ajustaron tanto que necesitan más dinero circulando. Y bueno, la respuesta es esta remonetización, le dicen, y esta dolarización, entre comillas, endógena, que trae muchos interrogantes, porque bueno, creo que la gran pregunta es si estamos frente a la transformación de la Argentina en un futuro paraíso fiscal. Cuando se habla tanto de la libertad y de que el Estado te deje en paz, que yo creo que es un discurso que cala hondo en mucha gente, no tenemos que olvidar lo básico de que hay regulaciones estatales porque vivimos en sociedad y tiene que haber un control de las transacciones financieras, aunque discutamos de última el criterio de esa flexibilización. Digo, ¿se podía flexibilizar? Sí, pero bueno, acá estamos ante un retiro del Estado Nacional de lo que son esas regulaciones. Sí, uno de los capítulos que sí resulta interesante, que estaba dentro de la potestad de las autoridades oficiales sin hacer toda esta laraca, era modificar los montos. Es decir, que vos pudieras transferir, que una transferencia de arriba de 200.000 pesos no sea investigada. Pero no necesitaba toda esta parafernaria. Pero lo vamos a analizar en un ratito. Lourdes, antes de arrancar. Bueno, chicas, pasaron muchas cosas en este mes. Sí, pero no vamos a arrancar con el mes completo, ¿eh? No. Pero termina siendo una concatenación de que te insta a la clase media alta, casi alta, a poder sacar los dólares ahorrados y los insta a invertir en el mercado argentino, mientras que otros no los van a invertir. Caputo no va a invertir su dinero en la Argentina, los hermanos Milei no van a invertir su dinero en la Argentina.
Y además están legitimando los bolsos de Lázaro Báez, están legitimando las cuentas en Seychelles, están legitimando también las cuentas de Máximo Kirchner. Entonces, cuentas en Seychelles? La plata del narco, diría las cuentas yo. del narco. Pero eso, Entonces, pero de eso ya alguna lo descartó manera, la justicia. de alguna manera, Pero no podemos reproducir mentiras, te digo, no Lourdes. es mentira. Te digo, a ver, una cuestión de que están dando la oportunidad a otros de que siga la corrupción. Entonces, tanto La Libertad Avanza como Unión por la Patria, y discúlpenme, yo estoy adentro y lo veo desde adentro, se pusieron de acuerdo inclusive para tirar ficha limpia, para tirar un montón de acuerdos para que Pero no se perdón, investigue ficha limpia fue una- para que no se lo de investigue ficha el limpia, caso ¿vos sabés Libra. que Y fue un esto acuerdo del también, gobierno? sí, fue un acuerdo. Ah. Y esto también es parte de que continúe la corrupción. Pero vos sabés Porque- que la justicia se manifestó en alguna de las causas que mencionaste, ¿no? Por ejemplo, lo de las cuentas en Seychelles, que fue título de Clarín, Sí. se dieron informe de más, y la Sí, justicia sí, sí. dijo que no era cierto. Pero estás, a ver, te estoy dando un ejemplo de que podría pasar. Pero claro, pero no es algo espera, que sucedió. Y creo- te responde Caputo, porque A ver. Caputo le explicó muy claramente a un periodista que no es lo mismo tener cuentas fuera del país, que vos las puedes tener muy declaradas en blanco y no traer tu plata porque la libertad es libre y vos decidís dónde invertir, y otra cosa es tener guita en negro abajo del colchón. A mí lo que me llamó la atención de esta pregunta, la vamos a ver dentro de un rato porque le quiero dar la bienvenida a la invitada, es que cuando el periodista le pregunta a Caputo, bueno, usted tiene plata bajo el colchón, dice, no te permito, me estás acusando. Hasta hacía 10 minutos eran héroes los que tenían la guita en el colchón hasta que le tocó a él y se sintió acusado. No me queda claro si son héroes o es una acusación tener guita bajo el colchón. Se lo vamos a preguntar si quieren a Natalia Motil, es analista económica. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, escúchame, vamos a ver si querés la pregunta esta que le hace el periodista a Caputo, ¿cómo se enoja? A ver si vos me podés decir si finalmente son héroes o son delincuentes. ¿Tenemos la pregunta? Dale. La pregunta de todos es si el gabinete o los ministros del gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón. Sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. Quería saber si esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares abajo del colchón, los usaría en este régimen, en este gobierno. Porque estás diciendo un nivel de disparate. A ver. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, No, hablo de... No tiene que ver con... ¿vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No, hablo del gabinete. No seas irrespetuoso, entonces. No, hablo de... A ver, sí, según... No seas irrespetuoso. ¿eh? Porque a ver, No te pases de listo. No, Porque según lo que estás haciendo es una falta de respeto. Le quiero que consultar. Según su declaración jurada... No estás consultando. Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Te estoy tratando de contestar lo que vos acabás de hacer. Vos acabás de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Eso es una falta de respeto total. O sea que rectificate en este instante. Hago la pregunta nuevamente. Si en esta Argentina cualquier ministro cree que hay que usar los dólares debajo del colchón, si los tuviera, yo hago un paréntesis, según la declaración jurada de muchos ministros, figura que tienen dólares en el exterior, por eso Tener lo planteé. dólares en el exterior está permitido, no es tenerlos debajo del colchón, como vos estás sugiriendo que fueran dólares no declarados. Bueno. Entonces, no estás entendiendo ni siquiera entendí. de cómo es lo que se ve. O sea, tener dólares en el exterior puede tener cualquier argentino. Tener dólares debajo del colchón es tenerlos no declarados. Eso es muy diferente. Si te quisiste referir a eso, te lo referiste mal. Lo que está refiriendo... Natalia, ¿me escuchás? Sí, las escucho. Bueno, a mí no me queda claro por qué se ofende tanto el ministro cuando le dicen que tiene dólares abajo del colchón, cuando lo que venimos escuchando es que las personas que lograron tener algún tipo de capacidad de ahorro y evadir al fisco son héroes. A ver, vamos a un poco, digamos, con datos. La realidad es que uno estima, estimaciones privadas, porque la verdad es que no tenemos datos públicos, que alrededor de los dólares ahorrados en el colchón representan alrededor de entre 5 y 8 veces más lo que son las reservas brutas actual del Banco Central de la Argentina. ¿Por qué hay tanta cantidad? Y bueno, porque desde el Estado se ha inyectado un montón de papelitos de colores durante muchísimo tiempo para financiar lo que es el déficit fiscal. Eso generó
la corrosión del valor de la moneda, es decir, la aceleración fuerte de la inflación, que pasemos de una inflación moderada hacia una inflación galopante, y en esa situación, como pasaría en cualquier otra economía, los argentinos empezaron a buscar otro sustituto que cumpla la función básica de reserva de valor. Por una cuestión histórica y además de que es divisa internacional, se ha escogido lo que es el dólar. Entonces, los argentinos que ahorramos efectivamente en dólares, bueno, son los famosos... ¿Vos tenés el número de cuántos son los argentinos que tienen capacidad de ahorro? A ver, los argentinos históricamente, no tengo, digamos, los números, digamos, exactos, pero los argentinos hemos ahorrado históricamente en lo que es en dólares. Entonces, cualquiera, digamos... Sí, yo te hago esta pregunta porque las estimaciones, inclusive las estimaciones que dio a conocer el Fondo Monetario, cuando se hablaban de esta cantidad de dinero, no hablaban de los dólares en el colchón, sino de la cantidad de argentinos que poseen cuentas no declaradas en el exterior. No es el caso del ministro que las tiene declaradas. Quiero decir que los 3 funcionarios que tienen más dinero en el exterior son Werstein, Caputo y Cunio. Son 3 ministros que tienen cuentas declaradas en el exterior, que no piensan traer su dinero porque la libertad es libre, pero de lo que se habla cuando se hace la estimación de la cantidad de dólares que tienen los argentinos no tiene que ver con la que tienen dentro del país, abajo del colchón, sino con la cantidad de cuentas o propiedades no declaradas fuera del país. Bueno, efectivamente, una cosa son los dólares que se encuentran afuera, son los capitales que se fueron afuera de la Argentina, y otra cosa son los dólares del colchón. Pero en realidad tienen el mismo problema, y por eso, digamos, las medidas del gobierno que específicamente apuntan para, bueno, incentivar lo que es el uso de los dólares de colchón, buscar una mayor oferta de dólares y de esa forma impactar positivamente no solo en lo que es el sector financiero, sino en el sector real. Y es justamente la crisis de confianza en el sistema financiero. O sea, en la Argentina, desafortunadamente, el sistema bancario no se ha desarrollado, no tenemos calidad institucional, no hay confianza por la sucesión de gobiernos que hicieron las cosas mal, esa es la realidad, y eso generó justamente que, bueno, haya lo que se mal conoce como fuga de capitales, que no es más. Claro, lo que pasa es que esta medida no tiene nada que ver con el sistema financiero. No genera seguridad, o sea, no le pide a la gente que saque los dólares del colchón y los ponga en el banco porque le va a dar algún tipo de garantía que, por ejemplo, la tasa de interés en el banco está cubierto, que le van a respetar sus ahorros. Quiere que los saque del colchón, entiendo yo, para comprar autos usados, departamentos. Esos fueron algunos de los ejemplos que se usaron. Efectivamente, a ver, hay una cuestión. Revertir la crisis de confianza en el sistema financiero no se va a dar de la noche a la mañana. O sea, va a necesitar justamente instituciones sólidas que van a requerir políticas, digamos, más de largo plazo. Entonces, ahí digo, va a ser difícil que los argentinos dejen de utilizar el dólar como reserva de valor y lo usen para las transacciones. Muy probablemente, como sucede en otras economías del mundo, van a seguir usando el dólar como reserva de valor, lo van a seguir dejando, digamos, en el colchón y van a utilizar los pesos para llevar adelante las transacciones. Por lo menos este año, además es un año electoral, el mercado también tiene cierto run. Todavía, digamos, no está nada dicho, entonces yo creo que van a esperar para que haya esta mayor, digamos, oferta o para que por lo menos vuelquen sobre lo que es la economía formal. No lo veo, digamos, tan claramente, pero lo que el gobierno intenta hacer es, bueno, por un lado, que usen esos ahorros para consumir lo que es el bien inmueble. Eso afectaría positivamente en lo que es el sector inmobiliario, posteriormente en lo que es el sector de la construcción, que viene bastante vapuleado por la retrotracción de las obras públicas, y por otra parte en lo que es la industria, digamos, automotriz, que la verdad es uno de los sectores más importantes hoy en nuestro país, y de esa forma apuntalar lo que es el mercado laboral y posteriormente lo que son los salarios reales. Entonces creo que además de que existe un incentivo, digamos, a generar mayor estabilidad en el sector financiero, también es cierto que están intentando impactar en el sector real, porque además recordemos que nosotros nos encontramos en un mercado de capitales argentinos bastante chiquito, poco diversificado. ¿Por qué? Porque todos los capitales que habían se lo terminó yendo para financiar lo que es el déficit fiscal. Entonces, pocos capitales elevan las tasas de interés y dificultan las inversiones. Ahora, si hay mayor entrada de capitales, porque dejás formalizar, ¿no?, la entrada, digamos, de dólares, eso podría generar
una mayor diversificación del mercado de capitales y posteriormente un mayor incremento de las inversiones que afectaría lo que es la actividad económica del sector privado. Natalia, ¿cómo estás? Felicitas, te saluda, gracias por recibirnos. Hay algunas dudas, o muchas dudas en realidad, con respecto a la transparencia financiera. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional hace una observación. ¿Cómo se lleva esta medida con lo que exigen los organismos internacionales? Y aquí se abre una puerta gigante a que venga dinero, no sabemos de qué lugar, puede ser de actividades ilícitas, puede ser narcotráfico, puede ser de trata de personas, y esto a futuro, digamos, si viene un gobierno que dice, che, vamos a investigar quién ingresó dólares, de dónde vinieron, ¿qué seguridad existe de que no suceda? Bueno, a ver, hoy el mayor objetivo, y de hecho las propias autoridades del Fondo Monetario Internacional han declarado que hay que utilizar los dólares del colchón en la Argentina. Entonces, digamos, el objetivo principal es eso, una mayor oferta de dólares, que eso estabilice lo que es el mercado cambiario, que permita al Banco Central comprar. Pero, ¿vos escuchaste lo que dijo hoy o leíste lo que dijo hoy Juli Kozak al respecto de esto? No. Claro, dice textual, las autoridades se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y alinear el mercado de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo con estándares internacionales. Cualquier nueva medida debe ser coherente con estos importantes compromisos. Bueno, a ver, digamos, hoy el objetivo del actual gobierno es en términos, digamos, económicos. Eso es de generar, digamos, una estabilidad, generar un impulso en actividad económica. Además, no todas, digamos, uno que ahorró en dólares, creo que todas nosotras hemos ahorrado en dólares, digamos, no somos las periodistas estamos bastante castigadas, no sé si a alguno le quedan dólares. Más allá de que ahora, digamos, todos venimos bastante con un ajuste bastante importante, no somos delincuentes, no somos narcotráfico. Hoy tenés un 60% de la economía. No son decimos del narcotráfico, porque vincular actividad económica. Trabaja el negro que ahorró en dólares, que lamentablemente no podía, por ejemplo, hacer una transacción básica, porque si no te caía, digamos, todo el peso, digamos, de la ley del arca, como si, no sé, estuvieras haciendo algo mal, sino justamente estamos en negro y estamos llevando adelante actividades en negro, muchos argentinos, porque justamente no tenés legislaciones laborales que se ajusten a lo que es el siglo XXI y es imposible, digamos, contratar gente en blanco. Entonces, digo, todo esto tiene la raíz el mismo problema, y el problema de inseguridad y el problema de narcotráfico no empezó con este gobierno también. No, pero yo no digo que empezó, digo, se está volviendo algo lícito. Entonces, si hoy tenemos una Argentina que es la puerta de entrada del narcotráfico, también es responsabilidad del kirchnerismo. Entonces, Natalia, si miramos lo que pasa... El narcotráfico y la trata de personas ahora. Me parece que hay un doble discurso, y hay una cuestión de, bueno, ahora todo está mal lo que está haciendo el gobierno, cuando en realidad lo único que intenta hacer es por lo menos impulsar lo que es la actividad económica. Natalia, ¿vos me escuchás? ¿Me escuchás? Natalia, ¿podés escuchar? ¿Escuchás? ¿Estás escuchando bien, Natalia? No tiene retorno. No. Estoy escuchando, a ver. Ah, bueno, pero entonces tratemos de que sea una conversación. Dale. ¿Puede ser? ¿Estás escuchando? ¿Puede ser una conversación? Yo no puedo terminar una frase que me están interrumpiendo. No, cuando termine el programa, mira el video y fíjate que no hablas, no paras de hablar, corazón. La materia económica, que son mitos además de gobiernos que ustedes han defendido durante muchísimo tiempo, y estas ideas retrógradas que justamente generan un obstáculo para el desarrollo y el progreso económico del país. Bueno, después nos vamos a volver, entonces está bien, lo que pasa en México, donde matan a los políticos, los grupos narcos, Ecuador, maravilloso, nos abrazamos al dinero, venga de donde venga, sin preguntarnos nada. Mira, lamentablemente este gobierno avanzó con la destrucción de todas las políticas en contra de la trata de personas, la violencia de género, la explotación sexual. A mí no me parece un dato menor, y no digo que antes se hiciera todo bien, seguramente había mucho para corregir, pero me parece que darle la bienvenida, abrir la puerta a ese dinero, el propio presidente que diga, no van a dejar los dedos marcados, traigan todo lo que quieran, me parece que es un mensaje bastante riesgoso, según el país donde cada uno de nosotros quiera vivir, ¿no?
Esos temas se tratan en temas de seguridad y la realidad es que según los últimos datos, y salió ayer, la tasa de femicidios, por ejemplo, se ha reducido un 14% en la Argentina. No, Natalia, Entonces, lamento comunicarte que es un me dato parece falso. Perdóname, bueno, discúlpame, ¿me podés mostrar tu bueno, fuente? estos son datos públicos, lo ha ¿Me declarado, mostrás tu digamos, fuente? el propio No, gobierno. ¿me mostrás tu Vayan a fuente? decirme Te lo que pido por quieran. favor, Pero te pido temas por de favor, seguridad, Natalia, mostrame te tu pido, por favor, fuente. Mostrame tu a ver, fuente. te pido por favor, los temas de No, seguridad. mostrame tu fuente. Vos hablas de la números, hablas de seguridad- economía, acabas de decir algo que no es exacto. A Por ver, favor, mostrame tu bueno, a ver, fuente. el tema, digamos, de seguridad se trata con la ministra Perfecto, de Seguridad. acabas de hablar vos de los números de femicidios. Por favor, mostrame tu fuente. De femicidio Sí. fue responsabilidad también de gobiernos anteriores que en vez de gastar la Absolutamente. plata en favorecer la Absolutamente de seguridad, acuerdo. Un no han desastre. hecho No para eso. de subir. Lo único que han Decime hecho dónde es fomentar bajó. la corrupción, el exceso de gasto Natalia, público, el exceso por de favor, amigos respondeme del la pregunta. Estado. Digo, a ver, Respondeme vuelvo a la repetir, pregunta, por favor, estamos Natalia. hablando de responsabilizando, queremos responsabilizar Respondeme, al por gobierno de favor, altas la pregunta tasas que te de hice, inseguridad. Natalia. Te hice una pregunta, por favor. Lo ha declarado la propia ministra Bullrich, lo ha declarado. ¿Cuál es tu ayer. fuente? Digo, La bueno, ministra, ¿de dónde saca los números? ¿Dónde hay? Del Ministerio de Seguridad. O sea, Bueno, no sé qué quieren no. que diga. Ministerio ¿Cuál de es tu Seguridad. fuente? No, el Ministerio de Seguridad no tiene ese número de los femicidios, discúlpame. Lo han declarado ayer, entonces. ¿Lo han dónde? El presidente lo ha retuiteado en otras formas. Sí, bueno, no tiene fuente. Discúlpame, lamento. A ver, pues te vuelvo a repetir. Como yo quiero tener una conversación y me interesa tu opinión, si no, no te llamo. Quiero poder intercambiar cosas. Si vos citas un número, te pido que cites tu fuente porque efectivamente es algo que fue discutido durante todo el día de hoy con números reales. No viene al caso, como bien vos decís, estábamos hablando de otro tema y que la tasa de femicidios siga subiendo y suba en este gobierno no significa que el gobierno pasado haya hecho todo bien. No, una cosa no justifica la otra. Las políticas de género vienen saliendo mal en gobiernos anteriores y en este gobierno. Por eso es importante decir cuáles son las cifras reales, porque no está mejorando, está empeorando. No funciona una cosa, no funciona la otra. Es una emergencia, es un problema grave. Por eso, discúlpame la insistencia en cuál es la fuente para poder decir que efectivamente están bajando las tasas de femicidio cuando no es real. Si querés, volvemos a la economía, ¿te parece? Yo la verdad es que no sé para qué invitan a la gente si no las dejan expresarse y después se están en contra de, bueno, porque van en contra de la libertad de expresión. Cuando invitan a un invitado, además en materia económica, ¿por qué, digamos, la sacan del tema con mitos que no tienen absolutamente Pero corazón, nada que vos ver? metiste el tema. No, Por favor, mirá el video, lo metiste vos el tema. No, disculpame, Natalia. De la trata de personas. No me dejan hablar, no me dejan terminar una frase. Me parece que por parte del periodismo es una respetuosidad tremenda que no me ha sucedido, digamos, en otro canal. Y además, o sea, si llaman a un profesional sobre materia económica, escúchenlo, denle espacio. Sí, no es la primera vez que estás en este programa, Natalia. Que he estudiado durante muchísimo tiempo. No es la primera vez. Cierro con esto. Muchísimas gracias por la invitación y por favor no me vuelvan a invitar. Gracias. No te preocupes. Chao, gracias, muy amable. Bueno, lamentable le pasa momento que no. hemos vivido. Yo lo siento mucho. Hay algunos temas que a mí personalmente me perturban más que otros. Sí. Las cifras falsas que tienen que ver, sobre todo con asesinatos, me ponen más nerviosa. De economía podemos discutir, hay zonas, si querés, un poco más Lo que pasa es que grises. vos no podés en un momento decir, no, solo de economía, el resto va por otro lado y después cuando te conviene sí sumás el tema. Pero además no sirve esto, necesitamos políticas transversales para erradicar la trata de personas, la violencia de género, etcétera. Y de última, lo que se le pide, bueno, era una economista, no era integrante de este gobierno, ¿no? Pero por lo pronto sean valientes y sinceren la situación. El presidente lo está haciendo, está diciendo, si viene el narcotráfico, le pregunten, él no le molesta mucho. Bueno, vengan, no van a dejar los dedos marcados. Sí, de todas maneras, a ver, yo entiendo, a ver, cualquier persona, lo puede decir Patricia Bullrich, que es especialista en seguridad, termina ¿Y siendo en un negocio cuánto- redondo. a los femicidios?
femicidios. Este gobierno descree los femicidios, porque habla de que todo... De lo que crea, lo que no crea, no es una cuestión de fe. Los femicidios existen. Sí, pero claro, tienen obvio. un número, tienen una tasa que no para de subir. Que el Ministerio de Mujeres no haya funcionado, que no se haya ejecutado el presupuesto, que Alberto Fernández le haya pegado a la mujer, ninguna de estas cuestiones tiene nada que ver con una realidad que es que las mujeres están en peligro mayormente en su casa o en su trabajo, muertas a manos de una persona que los conoce, su marido, su novio, su exmarido o alguien de su entorno. De todas maneras, que No. haya críticas que podamos hacerle al gobierno anterior no quiere decir que se hizo todo mal, porque existía una línea 144, No, por eso, porque digo, había pero bueno. programas de acompañamiento económico para las personas víctimas de violencia de género y un montón de otros programas que Cuño Libarona festeja que dio de baja. Exacto. Bueno, volviendo al tema de la economía, que fue el gran anuncio de hoy, ahora le voy a dar la bienvenida a una invitada que se acaba de sentar. Lo que sí pudimos estar de acuerdo con la economista con la que hablamos recién es que es una medida para muy poquita gente, para la gente que tiene capacidad de ahorro, para esa gente que tiene capacidad de ahorro, que tenga muchas ganas de comprarse un auto usado o una casa, que no haya podido justificarlo con anterioridad. Y yo les pregunto con una mano del corazón a todos ustedes que están del otro lado, cada vez que tuvieron un ahorro en dólares y quisieron cambiar su auto, quisieron comprar una casa, un departamento, ayudar a un hijo a comprar un departamento, si realmente no lo pudieron hacer porque los iba a perseguir el ARCA, la FIP o alguna cosa, o lo pudieron hacer de todas maneras, yo creo que esta medida no tiene un gran impacto en la sociedad. Tiene mucho autobombo, mucha cuestión polémica. Hay otras cuestiones que sí me parece que son interesantes para revisar respecto de cuál va a ser el sistema que va a tener el ARCA, perdón, se me pasa porque empiezo a decir la FIP, Sí. para controlar los ingresos, qué va a hacer con las declaraciones juradas, si las declaraciones juradas efectivamente las van a poder hacer los individuos y no los contadores, y cuál va a ser todo el manejo de este sistema, que me parece que es otra rama que pasa desapercibida por este gran anuncio. Le doy la bienvenida a Sabrina Selva, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Bienvenida, Sabrina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, bienvenida. ¿Escuchaste los anuncios de hoy? ¿Qué opinás? Sí, respecto a lo que vos decías, yo coincido con vos, que no solo que es una medida para pocos, sino para mí es una medida que no fomentaría tanto, digo, ¿quiénes son hoy los que están cambiando dólares? ¿O en qué los están usando? Digo, yo creo que hoy la mayoría de la gente que está sacando la plata del colchón es para afrontar los gastos cotidianos, para pagar servicios, lejos de poder realizar ese tipo de inversiones. Y la realidad es que a mí me parece una medida muy desacertada, porque digo, lo que pasa en la Argentina, y hoy particularmente acá, pero creo que en el mundo, los países tienden a la formalización de la economía. Entonces, ¿cuál es el incentivo para aquellos ciudadanos que pagan impuestos o para aquellos empresarios que pagan impuestos cuando vos habilitás un blanqueo de esta magnitud, que yo creo que está orientado a los sectores más ricos de la economía de nuestro país, y que refuerza un poco este relato del presidente de que los que van en la Argentina son héroes, ¿no? Para Sí, él. a mí uno de los ejemplos que daba el ministro hoy cuando hablaba de los topes, por ejemplo, por los cuales se investigaban a las personas, era que un amigo de él le quiso hacer una transacción de 700.000 pesos a la mujer y que tuvo que dar Sí. explicaciones por eso. Hay que decir que el salario mínimo está en 400. Con lo cual eran casi 2 salarios mínimos lo que le transfería su amigo a la mujer. Estamos hablando de una porción muy pequeña de la población que puede hacer este tipo de transferencias. Entiendo, de todas maneras, que si uno tiene sus ingresos más o menos acomodados, había topes que empezaban a resultar con el correr de los meses y con la inflación. Sí, un pago de un alquiler, Un ya hay tanto, ciertas medidas expensas, que el ya alquiler, expensas, digo, hay Exacto. cosas que, por eso digo, hay un montón de medidas en el medio que podrían estar bien o que podrían ser atinadas, en el medio de un gran anuncio que yo lo que no entiendo es cuál puede ser el impacto económico y si no deja muy mal parado a este gobierno. Esta es la pregunta que les hago para que cada una me dé su opinión. Digo, un gobierno que dice que todo marcha de acorde al plan, que acaba de recibir un préstamo de 20 palos y se supone que tiene un colchón y un sustento Lo para está quemando. llegar tranquilo hasta octubre. ¿Qué necesidad puede tener de estos dólares, que como decimos son bastante pocos, que tenga la gente en los colchones? Después me parece que hay una batalla discursiva, son muy hábiles cuando dicen esto de restituir la confianza que la sociedad le tiene al Estado, primero dándole confianza a la sociedad. Esas fórmulas leen un problema, que es verdad que la sociedad o gran parte perdió la confianza en el Estado, pero bueno, no creo que esta sea la senda de reparación y como decías vos, afecta a un sector muy pequeño, pero me parece que ahí hay una batalla simbólica.
bajo este manto de la libertad y de que vos hagas con tu plata lo que quieras. Leía comentarios en Twitter, tweets de gente que seguro no pertenece a ese sector minoritario y que decía, qué bueno este gobierno, sí, se acaban todos los límites. Bueno, en eso estamos. Sí, yo no sé hasta dónde funcionaban los límites reales. Digo, yo de verdad le pregunto a cualquier persona de clase media, que creo que es la clase donde me vengo moviendo los últimos años, o arañando, y conozco un montón de gente que efectivamente ha ahorrado y no ha blanqueado esos ahorros, que no significa que no haya trabajado en blanco, significa que vos no declaraste que esa plata la estabas juntando, sino que por ahí declarabas que la gastabas toda. Que para cambiar el auto, para comprar un departamento, no ha tenido inconvenientes. Chicos, los departamentos se escrituran por el valor nomenclar, que nunca es el valor real, se pagan en dólares en efectivos en las escribanías. No encontré una verdad revelada, me parece a mí. No, totalmente cierto. ¿No? Estamos medianamente de acuerdo. Por eso no entiendo el impacto en la economía que están esperando que tenga por la debilidad que están mostrando. No, sí puede Por que en eso- ese esquema te preguntaba más de dónde sacaste la plata, si la compra está blanqueada. Tal vez es eso. Lo Yo que creo que defienden. justamente, yo creo que vos estás reafirmando con lo que yo dije previamente, se relaciona muchísimo. Como justamente no está orientada a tener un impacto en esas personas que ahorran, ¿no? Para después capitalizar eso en algún bien, mueble o no mueble. Yo creo que es una medida real que está orientada a los sectores más concentrados de la economía para que blanqueen guita en la Totalmente. Argentina. Entonces ahí es donde yo veo la alerta, ¿no? Claro. Porque justamente como no tendría un impacto real en el ciudadano que saca los colchones, que, a ver, aparte para ahorrar para comprarte una casa, hoy en día es muy complejo. Yo soy de la generación, y creo que Lu también, bueno, acá las que estamos en la mesa, nosotros somos yo soy la de la generación de los que alquilamos desde que tengo 18 años. Es muy complejo esa capitalización en este momento complejo de la Argentina, y por eso yo refuerzo de que entonces, si no tiene un impacto concreto en ese sector que vos decís, yo creo que porque está orientado al otro sector. De hecho, ¿qué está pasando con el sector inmobiliario? Digo, si se agiliza el sector inmobiliario, avanza la concentración de propiedades en menos manos. Es decir, son pocos los que pueden realmente comprar. De todas maneras, quería dedicarle una línea a la actuación del ministro Caputo cuando le preguntan por sus dólares, por los dólares de los funcionarios. Yo creo que hay una sobreactuación para atajarse, para parar un poco, quizás también para ganar tiempo en lo Para que pensar iba que iba a- diciendo, para pensar la rearmarse. respuesta. Porque quiero recordar esto, Carmela, Sí. quiero recordar que hubo un escándalo en el año 2018 cuando se descubrió que Luis Caputo, que en ese momento era funcionario también, fue accionista de sociedades offshore entre 2009 y 2015, principal accionista de la sociedad Princess International Group, radicada en las Islas Caimán, tenía más del 70% de las acciones y no estaba declarada. No estaba declarada. Hoy ¿sí? dijo que tenía todo Bueno, declarado, que tenía digo, cuentas afuera porque estaban declaradas. Si no, es quien levanta más el tono, increpó al periodista, le pidió que se corrija rápidamente, que no le falta el respeto, se puso un tono enojado, hizo toda una gesticulación, se mostró amenazante, pero en realidad Caputo tiene muchas cosas para explicar. Vamos a ver qué decía Adorni respecto de la pregunta del periodista. Relevante como el de hoy para todos los argentinos, porque en definitiva hoy somos más o vamos a ser más libres que ayer. Tratemos de previamente ser los que preguntan, aquellos que efectivamente entienden de determinados temas económicos, financieros o tributarios, porque en definitiva del otro lado está la gente. Entonces es bueno que los que preguntan tengan alguna expertise en esta materia como para no perder el tiempo de la gente que mira, de la gente que se informa y de los funcionarios que muy gentilmente me acompañaron para dar todos los detalles. Bueno, le dijo que no entendía nada de economía y que había hecho una pregunta medio Sí. que no corresponde. A mí me gustaría que tengan ese criterio a la hora de poner funcionarios. Por ejemplo, me gustaría que las cuestiones de género no las maneje Cunio Libarona, por ejemplo, que no elija él. Me gustaría que llamen a alguien que realmente tenga idea Tenga de expertise, género, como dijo él. infancias, etcétera, ¿no? Cada vez que piensan en una Sturzenegger política. tomando decisiones sobre el sistema educativo. Porque, claro, también, con la esa paritaria mirada docente. ellos toman medidas acerca de todo, de la ciencia, de lo que pasa con nuestros niños, de la alimentación, todo deciden. Y así nos va. Tenemos un pedacito más. ¿Qué significa esto? Que no vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con ARCA. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del 1 de junio, los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de ARCA, mirar el monto
que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados. Tiene que quedar muy claro, Arca va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial. Yo tengo una duda técnica en torno a Sí. eso. Me hubiese gustado hacerle la pregunta a Natalia, qué lástima que no pudimos seguir conversando, que es que si Arca no tiene tanta información sobre los contribuyentes por esta modificación en los regímenes de información, ¿cómo le va a sugerir al contribuyente un monto de impuesto a pagar? Ahí te lo explico. Él te dice, nosotros vamos a controlar lo que facturó y lo que dedujo. Es decir, vos facturás, no sé, 100 pesos que vendiste ropa por 100 pesos. Y de esos 100 pesos vos presentás tus comprobantes de que gastaste en regalos empresariales, en ir a comer, no sé cuáles son los gastos deducibles en cada rubro, ¿no? Pero ponele, en nafta, en viáticos, en qué sé yo, y te hace una cuenta entre lo que vos facturaste, lo que efectivamente gastaste, y te dice, mira, yo creo que más o menos tu ganancia ha sido esta y este es tu estimado para pagar. Ahora, si vos decís que facturaste 100, deduciste 30, pero tus gastos personales son de 10 millones, Claro, eso. No pasa nada. al Arca no le Y interesa. bueno, pero es el un Arca, como sí, entonces. pero bueno, pará, por eso te digo, no. Te va a sugerir ganancias en función de lo que vos le contás que haces, efectivamente, que es lo que vos facturas efectivamente y lo que le contás que gastaste. Ahora, si vos en el medio de eso tenés una vida en negro atrás que no se puede explicar cómo se sostiene, el Arca no se va a enterar. Claro. Qué mala suerte tuvo Jorge Castillo, que lo detuvieron justo hoy Pero, por evasión fiscal. le faltó un año, al Jorge rey de la Castillo, salada, Si esperaba hasta el pobre. 1 de junio Ah, no no lo pasaba tenían. nada, Le exactamente. faltó un año, sí. Se ve que para algunos, no Pero sé. es un héroe, ¿va a ir preso como un héroe o no? Milei lo tendría Hoy que lo mostraron declarar como un héroe delincuente. nacional. ¿No? Claro. Para mí va como héroe, sí, por evasión fiscal. A ver, no toda la plata en negro, es verdad, que tienen las personas surge de negocios absolutamente ilegales. Sí del mercado informal. Por eso yo sí creo que es muy atinado hablarle a todas esas personas, trabajadores honestos que han quedado afuera del Pero sistema claro, informal sí. y que no pueden explicar lo que tienen y sí se lo han ganado trabajando. Esto es verdad. Y que tenés a los trabajadores freelance, que sobre todo son diseñadores, editores de video, que están en las plataformas web y que cobran en dólares por sus servicios, que tienen una plataforma, que muestran su cartera de trabajos y que efectivamente de alguna manera necesitan blanquear. Porque Lo que pasa es que yo te voy a explicar una cosa que pasa con esto que vos decís, ¿no? Con el freelance y con el que no puede blanquear o que el que no ha querido blanquear. Y te voy a dar un ejemplo bastante aterrador, si querés, que es el de Sofía Clerici. Cuando fue a declarar, ustedes saben, es la amante de Insaurralde en su momento, que le preguntaron por qué tenía el dinero que tenía cuando le hicieron un allanamiento y ella dijo que su rubro no encontraba categoría en el Arca. Si vos sos freelance, si vos sos diseñador, si vos manejás una página web, si vos haces una publicidad en Instagram, vos podés facturarla. No es que no existe la manera, no es que el Estado no te permite estar en blanco. Vos podés, si no tenés un empleador, efectivamente, que te esté negreando, vos podés ser monotributista, vos podés hacer una empresa, vos podés declararte autónomo. No es que no existe esa posibilidad, porque si no pareciera que efectivamente te obligan, te empujan al mercado. No, y quería agregar algo en realidad también, que es sobre todo los jóvenes de 18 a 35 años que han encontrado una beta en estas plataformas, que trabajan, por ejemplo, para Estados Unidos, para Europa, etcétera, y que se les debita un porcentaje por el salario que Pero puedan eso no percibir. no cambia, corazón. No anunciaron ninguna medida para eso. A ver, de alguna manera los termina ayudando Esta a medida no blanquear. los toca. ¿Entendés? Yo te entiendo lo que estás diciendo. A mí me parece que de No hay alguna ningún manera anuncio los para está ellos. ayudando. ¿En qué manera? ¿De qué De manera? alguna manera les está diciendo, ¿Cómo? bueno, el dinero en dólares que ustedes están ganando en cualquier plataforma online, que lo puedan invertir. Le van a descontar lo que le descuenten por traerlo, de todas maneras. Bueno. No, bueno, no, A porque... mí me parece... Pero te lo me cuento, parece ¿sabes por qué? lógico Pero ¿sabes por qué te lo tipo de cuento? ejemplo. Está bien, te lo cuento porque exactamente, se anuncia una medida recontra complicada que abarca a un porcentaje muy pequeño de la población y tú dices, esto me va a venir re bien. Y no, ni la más pálida idea de dónde se aplica.
No tiene nada que ver con el pibe que cobra la guita en el exterior. No tiene que ver con las cuentas en el exterior. Te lo dijo Caputo. Muchos lo están celebrando de esa manera. Bueno, que celebren lo que quieran, pero que aprendan a escuchar las noticias que se les dan. Sobre todo en redes sociales, donde se maneja. Pero bueno, no importa lo que celebran las redes sociales, Lourdes. Vos no lo entendiste. Léelo, aprendelo y fíjate, la semana que viene me contás. Por la chicana, pero de verdad, Carmela. No, corazón, contame de verdad la semana que viene en qué van a estar favorecidos los freelance. Carmela, realmente hay veces en las que te pasás, me parece una falta de respeto, las chicanas constantes, no solamente a mí, a la economista, me parece que estamos acá todos para aportar. Lourdes, ¿de verdad te parece que yo te chicañé en este programa? Y si soy una bruta para vos, bueno, lo vamos a hablar en privado. Y la verdad que no me he sentido cómoda, ya desde el primer momento también me siento mal, y bueno, y muchas gracias por el espacio, nada más. ¿Te estás despidiendo? Me gustaría irme y retirarme, gracias. Bueno, te hemos cuidado como nadie, Lourdes, y está bien, muchísimas gracias. Te hemos cuidado de muchos temas, Lourdes, te hemos cuidado para que puedas dar tu opinión. Gracias. Lo hablaremos en privado. Muchas gracias. Bueno, así las cosas en este programa hoy. La libertad es libre hasta que les decís algo que no les gusta. No me inviten más. Cuando no les gusta, no deja de ser libre la libertad. La invitada, esperemos que no se vaya. ¿Te querés quedar o te querés ir, Selva? Me quedo. ¿Te querés quedar? Sí. Qué suerte. Bueno, Selva se quiere quedar. No sé si seguir. Vemos que sí. Vamos a un corte, me dicen. Sí, corte y venimos. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas, me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo.
La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. ...52 minutos pasaron de las 7 de la tarde... ...continuamos aquí en Soy Casta en vivo... ...vamos a aprovechar que la tenemos a Sabrina Selva con nosotros... ...ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires... Recién hablábamos un poquito fuera del aire... ¿Es difícil ser diputada nacional en este momento en particular? Es ingrato porque es complejo la Cámara, ¿no? Y hoy para mí la Cámara hoy está en un desequilibrio institucional enorme, fomentado continuamente por el presidente Martín Menem, con un autoritarismo sin precedentes en el Congreso de la Nación, en donde tenés un presidente que convocás una sesión con un temario y él incluye en el pedido de sesión o en el llamado los temas que a él se le ocurren, el que quiere lo saca. Nos pasó en el día de ayer con el tema Libra, que obviamente es el tema que molesta al gobierno y es el que quieren bloquear para no avanzar. Lo mismo hicieron con la conformación de las comisiones, lo mismo sucede pero están con más, la interpretación están más a la del vista. reglamento. Lo que yo sí veo es que están más a la vista, son Sí, mucho más protagonistas que en otro momento. Es una Cámara que está vigente, digo, que está funcionando. Nosotros intentamos todas las semanas convocar a sesión especial desde la oposición con temas que creemos que no le resuelven los problemas a la gente, pero que ayudan por lo menos a hablar de los temas. Jubilados, por ejemplo. Jubilados, por ejemplo, en el día de ayer, discapacidad para la semana que viene, que creo que la vamos a pasar para la otra porque va a haber un tema con los vuelos, así que seguramente la reprogramemos, pero lamentablemente ni en esos temas... Hay un paro sí, programado sí. Y ni siquiera en esos temas el oficialismo y sus aliados, que ya hoy son todo lo mismo, se sientan a debatir, que ayer no se sienten a debatir jubilados, cuando había 3 dictámenes en donde se podrían haber unificado algunos. Ya Milei había salido a decir que la iba a vetar a la ley antes de que la aprobemos.
Entonces a veces sentís que estás tratando de traer a la agenda política la agenda de la gente, y la verdad que este gobierno está haciendo todo para que eso no suceda. Está difícil, realmente. Complejo. No, pensaba dos cosas. Uno, que van a tener un desafío ahora cuando intenten modificar la ley penal tributaria, la ley de procedimientos tributarios, que es la próxima que se viene por parte del gobierno. No, y después me preguntaba si, digo, ¿qué preguntas genera al interior del espacio político, o en tu caso, te genera desgano? Yo siento que hay una falta de rumbo que es muy difícil de resolver, ¿no? Bueno, vamos por acá, no, le contestamos, no, bueno, hacemos la nuestra. ¿Y cómo la vivís vos? Mira, particularmente el peronismo, que es de donde yo vengo, yo creo que el peronismo está hoy disociado de la realidad también. Y nos falta todavía volver a tener esa conversación con la gente, que la perdimos, que no solo la perdimos y el resultado fue perder la elección, sino que todavía yo vengo de la provincia de Buenos Aires, digo, encerrados en una interna feroz, que no le habla a la gente, que está totalmente alejada. Entonces también para dentro de nuestros espacios partidarios es muy difícil. Yo soy muy crítica de la dirigencia que se enfrasca en esas discusiones y de los militantes que abonan. Yo, por ejemplo, particularmente en la provincia, lo que vengo diciendo es, digo, hay compañeros de mi espacio político que están más preocupados en construir una alternativa frente al gobernador que frente a Milei. Entonces, yo digo, perdimos el norte también desde lo partidario de qué es lo que tenemos que generar para volver a traer esa agenda a la que yo creo que alguna vez el peronismo le habló, que yo creo que hoy mi fuerza política también está muy alejada. Es una crítica que le hago a mi espacio. Sí, y el tema me parece que es que no se explica con claridad. Hoy lo hablaba con Sergio Palazzo, me parece que no se le habla al electorado con claridad, un electorado que no está entusiasmado con las elecciones. Lo estamos viendo con lo que ha sucedido en todas las provincias, no solamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y no se les explica por qué es clave y por qué se necesitan diputados, diputadas, legisladores que defiendan a los jubilados, a los trabajadores, porque les hubieran tenido un par de diputados más que acompañaran en la jornada de ayer, quizás se avanzaba en mejorar el bono, en mejorar las jubilaciones, en ampliar la moratoria. Pasa que están, yo he visto, todos lo sabemos, no, yo vengo de la política, digo, las negociaciones en política siempre existen. Yo trabajé antes en la Cámara de Diputados, antes de ser diputada, y la verdad que es a veces hasta grotesco. Y había personas corriendo atrás de las cortinas ayer esperando que si no le sonaba el teléfono y era Martín Menem para decirles algo, entraban esperando al a ver qué hacer, claro, esperando a ver qué hacer. Esperando a ver qué hacer. Había peronistas también en esa situación de provincias que bajaron después. Sí, fíjense lo que firmó el gobernador Jalil ayer, y yo en eso no tengo problema, porque digo, si no también es mentirnos entre nosotros. Pasa que cuando una lo dice, no, ¿cómo vas a hablar mal de un compañero? Yo entiendo que algunos gobernadores tengan que hacer negociaciones porque Catamarca, obviamente Santiago del Estero, priorizan. No, los de Santiago llegaron tarde en un vuelo en serio, y por eso nosotros pedimos la prórroga de la sesión, que Menem también se negó, que es natural. O sea, había un vuelo que estaba retrasado, los que llamamos a la sesión pedimos la prórroga y no nos la dio, y los compañeros llegaron 15 minutos después de que habíamos perdido el quórum. Pero yo siempre digo, miren el boletín oficial al otro día de las sesiones, cuando vemos quiénes son los diputados que se sientan y no se sientan. Creo que firmó algo en torno a viviendas para la provincia de Catamarca, que me parece genuino. Ahora, no usemos a los jubilados para esto. Ahí es donde está el límite. El plan canje. Ahí es donde para mí está el límite, en donde algunos compañeros, incluso con responsabilidad política muy importante, como en el caso de un gobernador, no lo entienden. Y yo no tengo problema en decirlo, digo, porque después estamos, lo viste, no, bueno, no. Lo que hay que decirlo, si no, no le hablamos a la gente. ¿Cómo ves, recién hablabas de las internas que hay en la provincia de Buenos Aires, cómo no se logra un frente de unidad y sí una fuerza opositora que avanza en un frente, ¿no? La Libertad avanza y el PRO, o lo que queda del PRO, que está raro, pero bueno, se siguen reuniendo y están dispuestos a ir juntos en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay actores que están abonando a esa unidad, actores que no, como en toda discusión política. Yo lo veo al gobernador, particularmente de la provincia de Buenos Aires, con una claridad política del momento que atraviesa, aparte de la responsabilidad que tiene y de lo que implicaría ir a una elección que no sea en unidad en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y falta que cuando vos querés hacer un acuerdo, tienen que estar todos los actores en la mesa. Particularmente yo vengo del espacio político de Sergio Massa, que es uno de los actores que está tratando de abonar también a llegar a la elección en unidad. Yo creo que para que eso suceda hay que dejar los egos de lado, hay que entender que hay un gobernador que está conduciendo una provincia de las más complejas de nuestro país y que además es de las más importantes también para
en materia de electorado para empezar a construir una alternativa frente al gobierno, que si nosotros seguimos en este escenario vamos camino a perder la provincia de Buenos Aires en 3 años. Pero con el diario del lunes viendo lo que pasó en Cava con el desdoblamiento, que fue en contra de la participación electoral, es uno de los análisis que podríamos hacer. ¿Vos crees que fue una buena o mala decisión desdoblar? Yo creo que fue la decisión del gobernador, porque incluso a mí me tocó cuando discutimos la boleta única de papel en el Congreso. Yo hablé por mi bloque que nosotros votamos en contra porque discutíamos que era ilógico cambiar la herramienta electoral durante un proceso electoral que comenzaba con un calendario electoral que era a meses de definirse, y la realidad con un método, una herramienta electoral que funcionaba, que garantizó alternancia, que garantizó transparencia, que lo hizo presidente Milei. Entonces yo dije que ahí, al votar boleta única, nosotros estábamos obligando a la provincia de Buenos Aires a desdoblar la elección, porque la constitución de la provincia de Buenos Aires prevé otro método. O sea, podía ser 2 elecciones en el mismo día, con 2 urnas, en un escenario que sería totalmente muy complejo, y el gobernador decidió que para facilitar la votación a las y los bonaerenses era mejor desdoblar la elección. Obviamente que está ahora el análisis con el diario del lunes, como vos decís, de que esto puede ser perjudicial porque por ahí se pueden nacionalizar ambas elecciones. Yo creo que no toda esa falta de voluntad del electorado de ir a votar tiene que ver con que se desdoblen o no las elecciones, porque... Ahora te hago una pregunta, ¿no? Porque se habló mucho de cómo se nacionalizó el debate en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como lejos de hablar de los problemas de la ciudad de Buenos Aires, se habló del modelo económico, de la estabilización. Ahora, lo que nosotros venimos hablando hace varios meses en el programa es que hay muchos números que cierran en el Excel, que cierran en la macro, pero que a la gente no le están cerrando. Por ejemplo, a los jubilados, a los que cobran un salario mínimo que no ha tenido modificaciones, aquellas personas que dependen de la salud pública y ha habido recortes. Entonces, ¿por qué nacionalizar le sigue dando a favor a la libertad avanza? ¿Qué es lo que percibe la sociedad? Yo creo que ahí hay un error, y vuelvo al peronismo. Mientras nosotros sostengamos y abonemos al relato que construyó el gobierno, que le es funcional, de seguir hablando del pasado, y nosotros no planteamos al electorado una alternativa que hable del presente como límite al gobierno de Milei, esto va a seguir sucediendo. Sí, es cierto que no tiene una oposición conformada. Yo te quería preguntar acerca del Frente Renovador, porque vos planteás tu posición, que ha sido coherente en todo este tiempo, pero hubo algunas miradas encontradas dentro del propio Frente Renovador en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No todos estaban seguros de si desdoblar o no desdoblar, y sobre todo te quiero preguntar por la figura de Sergio Massa, porque era el candidato supuestamente de los trabajadores y del campo popular, y de repente desapareció. Ya sé que me vas a decir que está en contacto, que sabe todo, que trabaja, que negocia, lo escuchamos, pero nadie sale a poner la cara con todo lo que está sucediendo. De un candidato del peronismo, no sé, muchos esperaban que estuviera en la calle con los jubilados, que estuviera poniendo la cara, que estuviera levantando la voz con respecto a todos los retrocesos que hemos tenido. Yo soy una de las que siempre le pedí a Sergio que salga. Ahora, que yo también respeté el tiempo de Sergio Massa, porque yo creo que Sergio Massa en escena, Cristina en escena, abona esto que yo te decía antes, que políticamente a veces termina siendo funcional al gobierno. O sea, yo quiero que estén en la discusión de nuestro espacio político Sergio Massa, que esté construyendo como lo está haciendo. Yo no sé si es Sergio Massa la cara que tiene que salir hoy a representar. ¿Pero tiene que ser una sola cara? No, una sola no. Claro, pero bueno, yo creo que mi espacio político, que yo me incluyo en algo más amplio que es el peronismo, más allá de que yo fui concejal del Frente Renovador y soy del Frente Renovador, yo creo que nosotros mismos somos los que tenemos que pensar en un trasvasamiento que no solo es generacional, que es de métodos, de formas. Yo soy la que cree que el problema que tiene hoy el peronismo es que no hay una sola persona que hoy sintetice el peronismo, y esto a veces para adentro suena mal. A mí, yo cada vez que digo que con la articulación que hizo Cristina para ser presidenta del PJ Nacional, lo único que demostró, y que eso debilita el peronismo lejos de fortalecerlo, es que Cristina no sintetiza más, y yo digo eso y tengo compañeros que me quieren asesinar. Claro, sí, es todo. Entonces hay discusiones que son muy complejas de dar. Perdón. Es una enorme llaga el peronismo después de lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández y con la derrota. Yo no soy de las que tira a los compañeros por la ventana, yo no soy de las que habla y le pega a Alberto Fernández un palazo en la cabeza, porque yo considero que, más allá de que fue un gobierno en el que nos faltó muchísimo, que nos alejamos de la sociedad y en donde tuvimos un presidente que para mí el error mayor que tuvo fue no querer ejercer el poder, pero digo,
nosotros también nos tenemos que replantear, digo, desde la militancia, de los lugares de responsabilidad que nos toca, de habilitar estas discusiones y que no se alune. Porque a mí a veces me anulan cuando yo quiero dar estas discusiones para adentro. O sea, yo tengo compañeros en mi propio bloque que vos estás loca, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? Yo no estoy matando a nadie, no estoy tirando a nadie por la ventana. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos que ser capaces de construir nuevos cuadros, de construir nuevos métodos, nuevas formas que le hablen a la gente. ¿no? Una discusión honesta, en principio, ¿no? Exacto. ¿Y Sí. qué puntos ahí habría que transformar sobre todo? Porque viste que hay una discusión de, bueno, ¿cuánto conservamos de la doctrina? No, bueno, lo que el peronismo tiene que volver a la doctrina, dejémonos de joder con esto o lo otro. O los que se van a una visión mucho más reformista de decir, bueno, hay que replantear gran parte de nuestra forma de pensar frente a los sujetos trabajadores de hoy, frente a las necesidades de la época de hoy, frente a estas subjetividades tan neoliberales, tan individualistas. Bueno, ¿vos qué crees sobre eso? Yo creo que la doctrina peronista, si vos la lees y la ayornás a los tiempos, es totalmente ayornable. Lo que pasa es que algunos compañeros le cambiaron el sentido a muchas de las definiciones del peronismo. Digo, cuando nosotros hablábamos y digo, gastamos la palabra Estado presente. Hoy vos le preguntás a cualquiera qué es el Estado presente y te dicen, no sé qué es, pero es malo. O sea, el Estado presente es malo porque en el relato nos ganaron y porque a veces nos pasamos de Estado presente y dijimos tanto la palabra que ni nosotros ya sabemos qué es lo que hay que rediscutir. No estuvo tan presente. Y exacto, y encima en un gobierno en donde evidentemente no estuvo tan presente porque perdimos una elección con el presidente que tenemos hoy, pues yo también hago ese análisis cuando vos te replanteás y volvés para atrás y decís con lo que perdimos, y no hablo personalmente del presidente, sino con el modelo político que hoy a la gente, lejos de resolverle los problemas, la está ahogando. Pero me parece que yo no soy de las que tira la doctrina del peronismo por la ventana tampoco, pero sí creo que es ayornable y que nosotros tenemos que volver primero desde el peronismo al sujeto político del peronismo, que es la clase trabajadora. Nosotros hemos... Lo que pasa es que esa clase trabajadora cambió mucho. Es una de las Exacto. cosas que nosotros venimos hablando, ¿no? Cuando se habla del peronismo, el peronismo es un Nos tenemos movimiento que animar que a discutir surgió reforma laboral. cuando surgió un trabajador que además se agrupaba en una fábrica. Vos sí tenés trabajadores individuales, sí. trabajadores precarizados, trabajadores fuera del sistema. ¿Dónde los van a ir a buscar? No, hay que hablarles a la gente y hay que darle soluciones. Como vos decías hoy hace un rato, hay medidas que a veces parecen muy lindas desde el discurso, pero que a esa gente no le hablan. Nosotros desde el peronismo no le estamos hablando y es clarísimo. Bueno, el peronismo, me no parece nos que el salimos- último gobierno peronista no le habló al 40% de la población que trabaja de manera informal. Totalmente. O sea, no hizo nada para que esa gente pudiera estar en una situación laboral mejor. No sé si nada. Yo ahí no coincido en que no se hizo nada, porque, por ejemplo, hoy hay temas que yo veo que están avanzando con una velocidad enorme, que se están llevando puesto lo poco o nada que queda, por ejemplo, la marina mercante, la industria naval, y hoy eran ejes de nuestro gobierno de tratar de refomentar o de reconstruir, que son sectores de nuestra economía que generan trabajo, las economías regionales es otro. Pero me parece que sí, no le hablamos a ese sector de la informalidad que vos decís para la generación de empleo, y que a veces cuando le hablamos nos pasamos de dos pueblos y le quitamos sentido. Yo te hablo de una medida, la asignación universal por hijo, Sí. que fue una política pública que no la habíamos convertido en ley, porque también después se convirtió únicamente en una herramienta política. Le sacamos el sentido, y después... termina Sí, siendo igual una yo- medida ¿Por qué de se convirtió magullada. únicamente en una herramienta política? Me parece que Yo creo no, que de fue hecho no la porque pudieron si tocar. se esta- cobra, lo cobra, no lo puede asignar un puntero. Hoy no. Hoy no. Pero siempre fue a través de ANSES la asignación universal por sí, hijo. de todas Pero maneras, no fue por ley. No, claro, pero te quiero decir, siempre fue muy transparente, no estaba tercerizada. No, pero yo hablo desde el relato y desde el discurso. sí, de cuando todas maneras, nosotros... fíjate, yo no te hablo de ese sector. Yo ni siquiera te hablo de ese sector. O sea, Te hablo del trabajador que no sabe lo que es un aguinaldo. Que no le pasó nunca en la vida tener un trabajo en blanco. La mitad de los periodistas que yo conozco no han tenido un trabajo en blanco jamás. Es un trabajo público, que vemos todos, que leemos todos. Sí. Y es una persona de clase media. A esa persona no le habló. Porque quizás a los humildes, inclusive con la asignación universal por hijo, que tampoco me parece que sea una solución, era un paliativo, era una medida de emergencia que vino para quedarse, que además de todas maneras uno puede estar a favor, pero hay todo otro sector de la sociedad que trabaja, que no tiene ese nivel de marginalidad, pero que es absolutamente informal.
Y bueno, pero nosotros tenemos que traer a la discusión política esa agenda de cómo generamos empleo formal, y yo creo que este gobierno, particularmente lejos de eso, está destruyendo el poco empleo levantó las formal multas al... Pero digo, nosotros tenemos un problema en el peronismo que cuando vos hablas de reforma laboral, se viene la reforma laboral y por las mala palabra. Mala Por las palabra. dudas, está todo y yo mal, creo todo lo que como quieras vos tocar está mal. digo, cambió el empleo, cambiaron las formas de contratación, cambiaron los trabajos. Entonces, nos tenemos que sentar a discutir una reforma laboral. Y no tiene que estar mal. Y ahí vuelvo a lo que vos me decías hace un rato, porque es como que tenemos a veces un sesgo desde el método y desde el discurso también. No, reforma laboral, algo malo. No, bueno, por ahí es momento de sentarnos también a discutir una reforma laboral. Ahora, yo te la voy a discutir seguramente desde un lado muy distinto del que se va a sentar a discutirla un liberal, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Y si a este gobierno le termina de ir bien finalmente? Porque digo, hay como dos hipótesis de máxima, ¿no? Una que se le acaba la plata, como decía ayer nuestro invitado, y efectivamente todo esto vuela por el aire porque no se puede sostener el precio del dólar y volvemos a una especie de circuito donde, como estamos atados al dólar, vuelve a haber inflación y una película que ya vimos. Ahora, si este gobierno logra, como parece que viene logrando, credibilidad, confianza, para que la gente efectivamente saque la guita del colchón, invierta en cuestiones que puedan ser productivas y no solo en timba financiera, y efectivamente marcha. Digo, la sociedad tolera por cuestiones económicas que se avasallen todo otro tipo de derechos. Yo creo que la sociedad está tolerando todo esto porque enfrente todavía no ve una alternativa. Estoy convencida de eso. Yo creo que hay un sector muy grande de la sociedad y que es el mayoritario que hoy no la está pasando bien. Y me parece que igual estamos en un momento en donde para mí el humor social le empieza a ganar un poquito a la paciencia también. Mientras este gobierno siga empecinado en ajustar y que la variable de ajuste sigan siendo los sectores más desprotegidos, como por ejemplo los jubilados. Los jubilados es un sector que hoy la está pasando nefastamente mal, vos lo dijiste, no solo por la mínima jubilación, el bono es... Sí, es la jubilación, bajísimo, más el recorte de los remedios, el recorte de la salud pública. Sí, está entonces, claro. Es más de una cosa. Este gobierno para mí el problema que tiene es que piensa que algún sector de la sociedad es descartable, entonces yo creo que eso en algún momento va a empezar a permear. No sé si se va a ver canalizado en las urnas porque a la vez todavía esa gente no sé si su contrapartida va a ser ir a votar, pero porque yo creo que no ven una alternativa todavía, no la construimos y nosotros desde nuestro lado nos tenemos que hacer cargo de eso. ¿Qué? Te voy a preguntar por Tierra del Fuego. Que estábamos hablando en el corte, me dijiste vamos a pelear. ¿Por qué vamos a pelear? No, porque me pasó hasta ahora todos los medios que fui que yo soy, no digo una defensora ultranza del régimen de Tierra del Fuego, pero a mí sí me molestó, digo, cómo el gobierno avanzó con una medida desde el escritorio de un tipo que es Federico Sturzenegger, que cuando hablábamos hace un rato y Adorni pedía que por lo menos estudien los temas y vos decías, bueno, por lo menos que haya funcionarios que sepan de los temas que discuten. También, bueno, tenemos uno que es Sturzenegger, que no sabe de todo y sin embargo está haciendo pelota todo. Y en este caso eliminaron un subrégimen que sí, que seguro que es discutible, que había que reconvertirlo, que en algún momento tenía que ser, pasar a otro tipo de reconfiguración seguramente, pero lo hicieron desde un escritorio, dejando a 7.000 familias al borde de perder su puesto de trabajo y sin tener en cuenta que además no solo es un régimen que garantiza trabajo argentino, más allá de que discutamos o no cuál es la actividad que llevan adelante, ¿no?, en Tierra del Fuego, sino que además es reflejo de soberanía, digo, invita a despoblar Tierra del Fuego en condiciones muy hostiles en un momento muy complejo en donde la provincia de Tierra del Fuego es estratégica para todo el Atlántico Sumale Sur. lo que dijo Reidel de que tenemos extensiones, energía y demás, sobran argentinos. Exactamente. Por eso digo, es la visión nefasta que tiene este gobierno de pensar que hay sectores de nuestra población que son descartables. Es como yo en las radios, por eso te decía capaz que... No, yo sí te puedo discutir que se extendió, se prolongó demasiado en el tiempo, que los beneficios no fueron solo para los fueguinos y para la gente que se fue. Pobló la Patagonia.
la provincia. Y hoy para mí es un punto estratégico. ¿Se le pide más al peronismo? Pregunto yo en términos de qué discusiones puede dar y qué no puede dar. Porque digo, yo no sé si el peronismo puede dar de frente, de cara a la sociedad, en su momento, siendo gobierno, una discusión sobre Tierra del Fuego. Decir, bueno, mira, este régimen llegó hasta acá, lo tenemos que cambiar porque la verdad que lo venimos sosteniendo, funcionó, repoblamos, está todo muy lindo, pero tenemos dos empresarios que se están llenando los bolsillos y imagínate que es lo que pasó con el levantamiento, lo que hubiera... Y el peronismo no se banca un reclamo popular. El tema es la mordaza, como decía ella, digo, porque a mí me pasa mucho de hablar con dirigentes, pero no tal vez de las primeras líneas, y te dicen, no, sí, esto estaba mal, y esto... Pero, ¿y por qué no podemos conversarlo? Y también hay mucha autocensura en la militancia. Digo, alguien que haya ido a una asamblea, en una básica... Hay cosas que realmente no podés decir. Y este gobierno, perdón, pero es la expresión contraria a eso, que es muy problemático, pero también dieron en la tecla con algo, ¿no? De, bueno, basta con la corrección política, hay que decir lo que se piensa. Y nosotros a veces estamos en el otro extremo. En gran medida es una trampa para no caer en el discurso de la derecha, ¿no? Hablar de la inseguridad, replantearse cuestiones de la educación, del Estado, de la eficiencia del Estado, etcétera. Me parece que tiene mucho que ver con eso. Se volvieron temas tabú para no, en gran medida, darle de comer al discurso de la derecha. Pero no sé si es para darle discurso de la derecha o no lo banca tu propio electorado. O sea, o el peronismo le tiene miedo a su base electoral. Sí, puede ser. Entonces, también. No, a mí se me levanta Tierra del Fuego porque quiero modificar algo y el peronismo dice, no, pará, los trabajadores, no sé qué. Bueno, mostrales. Mira lo que pasó con Vicentín. No se lo bancan. Retroceden en chancleta. Modificar algo no necesariamente tiene que derivar en despido, ¿no? O sea, hay que ser yo creo que no, pero mirá lo que pasó con Vicentín. Sí. Pero el electorado también se movió. El electorado está en otro lado también. Digo, gran parte de ese electorado tal vez quiere dar esas discusiones. No es que, digo, o son sectores justo que están muy atravesados por la medida, los que defienden. Tampoco hay que confundir Clarín con el electorado, que me parece que es algo que le pasó a muchos y que a Alberto le pasó bastante, ¿no? La presión de los medios lo hizo ser bastante sensible. Queremos compartir unas imágenes porque hay una avanzada en todo sentido en estas últimas horas, por eso yo digo que el gobierno quedó envalentonado después de los resultados del domingo y creen que pueden hacerlo todo. Y hay una gran avanzada sobre diferentes espacios patrimoniales con historia, y este es muy simbólico, por eso vamos a detenernos un minutito aquí. Esto es en la calle Austria. Este es el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, un instituto de estudios sociales, históricos, que además, más allá del instituto, el edificio en sí encierra una enorme historia, porque allí, en ese predio, estaba el Palacio Unzué, que fue residencia presidencial en su momento y que fue la última morada de Eva Perón. Y ese lugar fue escenario de alguna bomba que intentaron tirar en el jardín, no explotó, cayó y no explotó, de saqueos, de incendios. En esa vereda la gente hacía cola para ser recibida por Eva. En esa vereda, cuando Eva se enfermó, dejaban velas, dejaban flores, oraban. En esa vereda pintaron "Viva el cáncer". Bueno, hoy lo que estamos viendo ahí son funcionarios del Ministerio de Capital Humano que estaban afuera, son trabajadores, digo, me parece simbólico por donde se lo mire. Los trabajadores quedaron afuera. Del lado de afuera. Y les cambiaron la llave para cerrarlo definitivamente. ¿Y convertirlo en qué? No, hay una tratativa por parte del Partido Justicialista, ya están en eso, para hacerse cargo, porque está abierta la posibilidad de que otra institución se haga cargo del mantenimiento. Así que es muy probable, si eso que no se prospera, que no se pierda. Pero aparte, ese lugar es el único que resistió a la orden de Aramburu de demolición del Palacio Unzué. Después ahí se levanta la Biblioteca Nacional, y en ese lugar justamente es donde estuvo los últimos días Eva, para ser más cómodo. Habían dispuesto de un lugar allí para que ella esté, según se cuenta, pero digo que es muy caro para el sentimiento, no de los peronistas nada más y de la historia peronista, sino de nuestra historia, reciente. Argentina, desde ya. Vamos a una tanda y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas,
De lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en macro. Tiene las nuevas Mogul Heribeans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly beans. Esas, me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar.
Desde el Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. ¿Estás arrepentida de hacer política? No. No, a mí me gusta, es lo que elegí para mi vida. Yo sigo creyendo en que es una herramienta para transformar la realidad, por más que esté tan denostada, ¿no? Hoy en día, pero no, yo creo en la política, vivo para la política, así que... Y cuando la gente vota lo que vota en Capital, ¿seguís creyendo en la gente? ¿También seguís creyendo que la voluntad popular es algo, a veces uno se debate la democracia, si es el mejor sistema, si no es el mejor sistema, se habló de eso, yo creo que sí, creo que es el mejor, por lo menos hasta que inventen otro de los que conocemos es el mejor de todos, pero bueno, el peronismo siempre habla de que la voluntad del pueblo es la voluntad soberana y... Sí, y a veces está el error de muchos de enojarse con la gente, ¿no? El voto de la gente, que la gente no entiende, no puede ser que la gente no reaccione, que la gente... Bueno, veamos qué le damos a la gente para que no vote de esa manera. Y yo creo que hay que ir por ahí, el desafío es ese, no enojarse con la gente. Ahora, fíjate la paradoja, cada vez somos más opinando en redes sociales, hay como una sobreinformación, yo le digo una inflación discursiva, cantidad de contenidos, relatos, explicaciones, y sin embargo la conversación pública está muy deteriorada. En la política, en la comunicación y en el periodismo. Las redes sociales son un micromundo, no hay tanta gente en las redes sociales. No sé, Carmen, están bastante extendidas. No hay tanta gente opinando. Hay gente mirando, hay gente paseando, pero... No tanto de política, ¿no? Lo cual la más política es Twitter y es la que menos se utiliza en Argentina. Claro, por eso. Es un micro... Es un mundo chiquito. Es como cuando nosotros hablamos de las cosas que nos importan entre periodistas. Y vos a veces preguntás... Como la sociedad de los algoritmos, ¿no? Como que cada uno va fomentando y consumiendo el propio algoritmo que genera en torno. Claro. El otro día pasado yo miraba entrevistas que hacían en la calle a la gente, en la elección de la ciudad antes, que le preguntaban a la gente si sabían qué se votaba en la elección de Cava. Y había gente que no estaba enterada que había elección. Claro. Sí, eso lo... Y nosotros los que estamos en política es como la gente no va a saber. ¿Cómo no vas a claro? Y bueno, y hay gente que no sabía que se votaba y porque en el algoritmo de las redes sociales capaz que no le llegaba y no mira, por ahí la gente hoy no mira tanto televisión, no consume televisión de aire. Entonces, bueno, y hay gente que no se enteró que en su ciudad se votaba el fin de semana. Muy pocas campañas con respecto a información sobre la elección. Puntualmente, además, repasamos, no hubo transporte público gratuito, no hubo espacios publicitarios gratuitos tampoco. Para que vayan a votar, claro. Y no hubo información sobre todo sobre las mesas de extranjeros, que fue la que más creció. Antes, como extranjero, vos para votar tenías que empadronarte, con lo cual si no habías hecho el trámite, que lo hacían solo los que realmente les interesaba mucho votar, no podías votar. Eso cambió, entraron todos los extranjeros en el padrón y se enteraron que podían ir a votar. Claro. Bueno, en Provincia de Buenos Aires los extranjeros tienen un padrón aparte, pero están en el padrón. No sabía que acá en Cava era de esa manera. Había que ir y solicitar que te pongan en el padrón para que pudieras votar. Era un trámite, una pavada, pero había que hacerlo. Sí, pero si no lo comunicas... No es que estabas por después, bueno, pues así tuvimos una baja participación como la que tuvimos, gente que ni se enteró que podía ir a votar. De todas maneras fue una sorpresa el voto extranjero que está absolutamente a favor con las políticas de la libertad. Claro, avanza a pesar de que le quieren arancelar hasta la ganas de vivir. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación, un placer. No, por favor, te esperamos tener de vuelta. Gracias, chicas. Gracias por la paciencia en el día de hoy. Gracias a todos.
Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmela, ¿cómo estás vos? Bien, excelente. Qué bueno. Bueno saberlo. Nosotros también aquí listos para que pasar una noche espectacular de reflexión, de análisis, y estamos todos, por supuesto, sacando nuestros dólares, en este caso no de abajo del colchón, sino de abajo de la silla. Ah, ya contaste todo lo que tenés para gastar si te vas a comprar un autito usado. Es una silla chiquita la que yo tengo, así que creo que tal vez una bici, puede ser un skate bueno también. Y son caros los skates, las patinetas son carísimas, te digo. Yo que tengo hijos chicos, no sabes, esas cosas están por las nubes. Por eso te digo, pero bueno, de a poquito son nuestros dólares, nuestra decisión. Está bien, excelente. Escúchame, yo hubiera preferido un plan para cuidar el ahorro de los argentinos. Se llama así, ¿no? Para